Dios le bendiga en este hermoso y grande día que Dios nos ha dado, porque este es el día que Jehová nuestro Dios creó. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta nueva semana que ha comenzado y que podemos estar aquí al aire con la ayuda del Señor. Vamos a hablar estos días sobre las doctrinas. Es muy importante que definamos primero qué es doctrina. La doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me lleva a tomar decisiones radicales. No es simplemente una enseñanza más sino es algo que es muy práctico y que me lleva a tomar cada día a vivir en función de esa doctrina, de esa enseñanza que rige mi vida. Digo que rige porque eso es el pan de cada día, es vivir bajo esa doctrina que se nos enseña a través de las escrituras. Eh, Jesús, vamos a hablar de las doctrinas que enseñó Jesús, que son principalmente, ya teniendo claro que la doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me lleva a tomar decisiones radicales. Lo vamos a ver a través de las escrituras. Hay una cantidad de doctrinas que Jesús nos enseñó. La primera de ellas que resalta mucho en sus enseñanzas Jesús fue la doctrina acerca de la existencia real del cielo y del infierno. Jesús siempre mencionaba: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y también le decía: el árbol que no da buen fruto será echado será cortado y echado en el fuego y arde. Jesús fue la persona que más enseñó acerca de la realidad del infierno y también enseñó del cielo, o sea, de que la existencia, no de qué era y cómo era, sino de la existencia real del cielo y del infierno. Otra doctrina, después vamos a mirar cómo influyó estas cosas en la vida de Jesús y en la vida de las personas a las cuales se le enseñó esta doctrina. También una de las segundas doctrinas más sobresaliente es que Jesús dedicó casi todo un capítulo a hablar de la necesidad del arrepentimiento. Decía: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y era también la doctrina de Juan el Bautista: arrepentido generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. O sea que ahí también Juan el Bautista enseñaba acerca del arrepentimiento y también acerca del juicio venidero o de la existencia real del infierno. Esta doctrina es necesario, dice, si Jesús había dicho: si no os arrepentimos, todos vamos a perecer. Ahí dice, creo que es en Lucas capítulo 13, si no estoy equivocado, que habla del arrepentimiento y le da ese énfasis tremendo de que si no se arrepienten, todos vamos a perecer igualmente. Esa enseñanza de Jesús, sí, es en el capítulo 13. Y él hace énfasis porque os digo, no antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces él hace énfasis de que todas las personas en el mundo se deben arrepentir. Si la persona tanto fue arraigado en el apóstol Pedro también, que él empezó a predicar: arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es una de las doctrinas más enseñadas por Jesús, por Juan el Bautista y por los apóstoles, era la necesidad de arrepentirse. También Jesús enseña otras doctrinas como que también son vitales y trascendentales, como es la fe. Dedica también
la última enseñanza que Jesús dio fue acerca de la fe, tener fe en Dios. En Marcos capítulo 11, versículo 23, nos habla de esa doctrina que se dedicó 2 días para preparar el terreno para enseñar esta que fue la última enseñanza que le dio Jesús a sus discípulos, que fue acerca de la fe, y está hablando de que debemos tener únicamente la fe en Dios. El segundo punto de esa enseñanza que Jesús dio es la necesidad de hablar y hablar conforme a la palabra de Dios. La tercera cosa que enseñó Jesús en esa enseñanza fue acerca de la oración. Y el cuarto punto de esa enseñanza fue la necesidad de perdonar para que también Dios nos perdone. Pero el énfasis en eso, porque todo el Evangelio es cuestión de fe. Entonces, por eso es que Jesús resalta la necesidad de tener fe, de creerle a Dios, de poner su confianza en Dios, en sus enseñanzas. En tanto que dice, separados de Dios nada podemos hacer. O sea, Él plantea la necesidad de que uno debe creer en Dios y creerle a Dios y poner su confianza solamente y únicamente en Dios, nadie más. Otra enseñanza que Jesús nos da es acerca de la oración, la necesidad de la oración. La oración es de las cosas que Jesús más hace énfasis también en la necesidad de orar y no desmayar. Orar sin cesar, velar en oración. Pero ¿acaso no podéis orar al menos 1 hora? Entonces, es una doctrina que debe regir mi vida, es que yo debo ser una persona que lleve una vida de oración, de comunicación, de rogar a Dios, de dependencia de Dios, de suplicar a Dios, de interceder delante de Dios. Entonces necesitamos hoy más que nunca en este tiempo orar y orar a Dios. Es muy importante que lo hagamos. Esa es otra de las doctrinas que Jesús enseñó. También enseñó acerca, y dice un énfasis especial en la necesidad de no cometer adulterio. Es una de las enseñanzas que Jesús da y plantea que la persona que Dios creó acerca del matrimonio, y es que el matrimonio es para toda la vida, y que si la persona se separa y se casa con otro, comete adulterio. Esa es otra de las enseñanzas que dan las Escrituras, o que Jesús planteó la necesidad de esto, de que el matrimonio es para siempre, y que lo único que lo puede separar es la muerte. Estuve en contra de la enseñanza de Moisés, ya que Jesús era mayor que Moisés, y le dice: Moisés permitió el divorcio a causa de la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios, y dice que los juntó en matrimonio, y solamente la muerte podía separarlos. Así planteó Jesús en sus enseñanzas, que si una persona se casaba con otra, se separaba y se casaba con otra, cometía adulterio. Eso, para muchas personas esta doctrina es muy controversial, pero la Biblia lo habla claramente en varios pasajes, como en el capítulo 5, en el versículo 27 en adelante, habla de esto. También hasta el 32 habla en Mateo 5 de esta doctrina. También la necesidad de Jesús también es enseñar acerca del arrebatamiento. Es una doctrina del futuro, o sea, de lo que va a suceder. Jesús dio énfasis y hizo varias parábolas acerca de esto, del arrebatamiento de la iglesia y de su segunda venida, que son dos cosas diferentes. Que eso del arrebatamiento causó en el tiempo de los apóstoles. Jesús le dijo: vengo y vengo en breve. Eso llevó a los discípulos a tomar decisiones radicales, como vender sus casas y dedicarse por completo a la predicación del Evangelio.
en el caso de los discípulos, y dice que vendían las casas y las heredades y las ponían a los pies de los apóstoles, porque ellos creían que Jesús ya iba a venir. O sea, como Jesús le dijo que vengo en breve, pero no entendieron que era necesario que pasara un poco de tiempo, y también estaba dicho por las escrituras acerca de lo que Jesús no iba, que iba a regresar inmediatamente, pero sí puso algunas señales antes de que viniera por segunda vez. Dejó señales que se debían cumplir antes de que. También una de las cosas que Jesús enseñó fue acerca de el amor hacia los enemigos, que es muy importante. Es otra enseñanza de Jesús, es que Él enseñó a amar a los enemigos, amar al prójimo, amarse a sí mismo y también amar a Dios. Esa es la enseñanza de Jesús, que hace mucho énfasis en ello. También coordinando con esto del amor hacia los enemigos, también hace énfasis en la necesidad de perdonar siempre. Siempre el creyente debe vivir una vida del perdón, o sea, siempre debe perdonar. Y Jesús no solamente lo enseñó, sino que nos dio ejemplo en perdonar. Es una enseñanza que debo poner en práctica todos los días de mi vida, porque siempre hay personas que, sea por una u otra cosa, se sienten ofendidos y nos ofenden por lo que. Entonces es necesario que perdonemos. De todas estas enseñanzas y todo esto, estas cosas vamos a empezar a enseñar y a desglosarlas una por una. Durante este tiempo de cuarentena vamos a estar trabajando tal vez una diaria de estas enseñanzas, aunque hay muchas. Por ejemplo, también Jesús habló de la necesidad de no jurar. Hoy la gente jura con mucha frecuencia, pero la necesidad del ayuno, la necesidad de hacer todas estas cosas, es muy importante que lo hagamos. También Jesús habló de la necesidad de la conversión, de que la gente se debe convertir. Entonces también nos enseñó, eso también lo predicó Juan el Bautista, enseñó acerca de la conversión. Son doctrinas que nosotros debemos practicar a diario. También nos habló del juicio venidero, o sea que va a haber el juicio del gran trono blanco y el juicio o el tribunal de Cristo para los creyentes, y el juicio del gran trono blanco para el futuro en el día de juicio final. Entonces habló a través de parábolas, enseñó sobre esta doctrina. Entonces es muy importante que tengamos esto. También Jesús enseñó sobre los eventos futuros, acerca de las cosas que iban a suceder al final de los tiempos. También se llama escatología. Entonces Jesús enseñó sobre los eventos futuros, que es una doctrina que también está dada mucho en las escrituras. También hay la enseñanza de la resurrección, lo importante que fue que la resurrección. Ahora voy a hablar de las doctrinas que creía Jesús y que regían su vida. Me parece que hay dos enseñanzas que en la vida de Jesús que marcaron la vida de Jesús, que nos lleva a mirar cómo esas doctrinas afectaron en la vida de Jesús o lo llevó a tomar decisiones radicales. Dios lo había enviado a Jesús con un propósito. Él dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Según el Evangelio de Juan. Esa era la razón de la existencia de Jesús, era evitar que las personas fueran al infierno. Por eso es que se constituye en la razón de la existencia de Jesús
que sí hay infierno. Si no hubiera existido el infierno, tampoco Jesús hubiera existido, porque la razón de la existencia de Jesús es que hay un infierno. La doctrina del infierno fue la que hizo que Jesús también tomara decisiones radicales. O sea, él creía en la existencia del real del infierno como un lugar de tormento, ya que en todas sus enseñanzas generalmente Jesús predicó sobre la existencia del infierno. En algunas partes lo hacía literalmente, como dice allí en la Biblia, dice que aquel que se enoja contra su hermano es homicida y está expuesto al infierno de fuego. También de allá le decía, mire, es preferible perder una mano o un pie y entrar manco en el reino de los cielos que ir con todo su cuerpo ser echado en el lago de fuego y azufre. También Jesús dice, mira, allí es donde el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga. Y así Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego y arde. Y así Jesús contó en varias formas, siempre hablaba de la necesidad o sea, de la existencia real del infierno como un lugar de tormento. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, allí donde será el echado a las tinieblas de afuera, y todas estas cosas que estaban hablando acerca del infierno, porque la razón de la existencia de Jesús es que sea el infierno. Recordemos que el infierno inicialmente fue creado para el diablo y sus ángeles. Antes que existiera el hombre, lo que primero Dios creó fue el tercer cielo, para poner allí los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, y todas las huestes celestiales estaban viviendo en el tercer cielo. Pero allí el enemigo o sea, Luzbel se levantó contra el Señor y formó una rebelión. Y entonces en ese momento Dios crea el infierno para el diablo y sus ángeles. Entonces no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. El pecado se originó fue en el cielo. Después afectó Dios, después de que creó el cielo, creó el infierno, luego creó la tierra para poner allí al hombre. Y después de crear a la tierra, hizo el resto del universo. Hizo la Vía Láctea inicialmente y luego hizo todas las estrellas según en el cuarto día de la creación. Dios hizo este vasto universo que no conocemos todavía bien. Entonces, pero Dios envió a Jesús y Jesús creyó en que Dios lo había enviado a evitar que las personas fueran al infierno. Esa era la razón de su existencia. Eso marcó la vida de Jesús desde el comienzo, porque por eso es que él desde nuestro nacimiento, pues nació por la obra y gracia del Espíritu Santo, pero desde niño comprendió la razón por la cual estaba aquí, y para poder salvar al hombre de la condenación del infierno tuvo que tomar varias decisiones en su vida. A medida que tuvo el uso de razón, dice que escogió lo bueno y desechó lo malo. Entonces desde ese momento ya su vida está afectada por la existencia por la que existe realmente el infierno, y lo lleva a decidir empezar una vida para agradar a Dios, para así también salvar a toda la humanidad. Entonces escoge lo bueno y desecha lo malo. También lo llevó a tomar otra decisión en su vida, era a conocer las Escrituras, a llevar a estudiar. Por eso decía que crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Eso lo lleva a Jesús a conocer las Escrituras, porque él tiene que aprender a obedecer. Recordemos que obedecer es hacer lo que se me manda siguiendo instrucciones, y no como yo quiero ni pienso, sino como se me ordena en el momento que se me indica. De hecho, Jesús recibió un buen ejemplo de María y de José en el cumplimiento de la Escritura, la necesidad de obedecer a la palabra de Dios. Si María y José eran temerosos de Dios, él aprendió parte de que era necesario hacerlo a la manera de Dios, conforme a las Escrituras, para poder agradar a Dios y así salvar al mundo. Recuerde que María
Es una mujer de fe. Cuando el ángel Gabriel le habla y le dice que va, ella no tiene problema, dice, bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una mujer que llena, que de hecho eso le cambió la vida a María. Lo lleva a que cuando cumple nace Jesús, vayan a Belén y de Belén vayan al octavo día a circuncidar el niño, obedeciendo la palabra de Dios que el niño debía ser circuncidado al octavo día. A los 40 días es presentado en el templo y después José por revelación en sueños lo lleva, se va para Egipto. Cuando le dijo, cuando yo le vuelvo a decir, tienes que regresar a Nazaret, instruido por el ángel que tenía que volver no a Belén, sino a Nazaret para que se cumpliera la escritura. Eso le fue dicho a José y él, en la noche que Dios le dijo que se fuera para Egipto, fue el ángel, hizo caso, o sea que tenía dos padres que eran obedientes. Y Jesús aprendió a ser obediente también por el ejemplo de los padres. Por eso para poder obedecer tenía que saber qué era y el cómo hacerlo. Entonces él empezó a leer. La fortuna de los judíos es que desde niño les enseñaban las escrituras y sobre todo el Pentateuco para que lo pusieran en práctica. Entonces Jesús tuvo que prepararse, leer las escrituras, aprendérselas, memorizarlas, repetirlas, escribirlas, porque era parte de su vida para poder salvar a la humanidad de la condenación del infierno, porque a eso Dios lo había enviado. Aprendió la obediencia. Y también era necesario que Jesús no se quedara pequeño, sino que creciera en todos los aspectos, conociera el corazón de los hombres, conociera a Dios y no conocer de Dios, sino a conocer a Dios conforme a las escrituras para así poderle agradar. Por eso él, en su ministerio, cuando termina o está adulto, dice, y el que me envió está conmigo, el Padre, y no me ha dejado solo porque yo hago las cosas que a él le agradan. Entonces, para poder salvar a la humanidad tenía que vivir en función de agradar a Dios. Se dice de Jesús que nunca hizo nada por sí mismo, por su propia cuenta, sino que lo que oyó del Padre, de la misma manera que lo oyó, así lo transmitió. No lo cambió ni siquiera en el tono, porque hay veces uno puede decir cosas y cambiarle el tono a las cosas y está diciendo lo mismo, pero con un tono totalmente diferente, una forma diferente, y eso cambia el significado de las cosas. No es lo mismo decir cómo amaneció, que es cuando uno se levanta y le pregunta a otra persona cómo amaneció. La persona le responde bien, gracias. Pero decirle lo mismo a otro, en otro tono o con otro acento, como ¿cómo amaneció? Eso significa que está esperando que se hubiera muerto esa noche. Con solo cambiar la entonación de las palabras. Siendo las mismas palabras, cambia el significado. Pero Jesús, según la palabra de Dios, él vivía en función de salvar al hombre. Eso se mantuvo santo toda la vida, aunque fue tentado en todo, tentado por el enemigo y tentado por los hombres. Eso, la decisión de salvar al hombre, que era lo que Dios le había encomendado, era salvar al hombre de la condenación, lo lleva a vivir una vida en santidad de tal manera que Jesús nunca cometió ningún pecado. Ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra, ni omisión, ni complacencia, ni por ignorancia, ni de vista, ni oído, ni escrito, nada. De ninguna manera Jesús pecó, y porque él creía en la doctrina de que Dios lo había enviado a salvar al mundo de la existencia del infierno, porque él sabía que Dios lo había enviado a eso y él creía en esa realidad del infierno. Por eso es que hace todo para que las personas puedan llevar a ser salvas de la condenación del infierno. Aún hasta después de su muerte, aún la resurrección, todo tiene que ver con la salvación de los hombres. Porque si no existiera el infierno, tampoco hubiera existido Jesús. La segunda cosa a que Jesús nos enseña también
es que la doctrina de la redención. La doctrina de la redención es muy importante porque la doctrina de la salvación y de la existencia del infierno, porque salvar y de la condenación del infierno, porque todos nacimos perdidos. Pero la doctrina de la redención, o sea, redimir es pagando un precio, rescatar algo que se ha perdido. En el caso del hombre, Jesús viene y cree en la necesidad y en la doctrina de la redención, aunque ahí inicialmente el Padre no se muestra, que en alguna parte de la Biblia le dice, le ordena que redima al hombre de esa condición de esclavitud, pero él viene y cree en esa doctrina de la redención, en la necesidad de redimir al hombre de la esclavitud, de las diferentes clases de esclavitud bajo a la cual el hombre está asumido. Y entonces viene Jesús y empieza a hacer cosas y a vivir conforme, y esa enseñanza empieza a hacer que Jesús tome decisiones. Por ejemplo, Jesús siempre fue pobre. Desde que nació hasta que murió siempre fue pobre. Nunca tuvo donde recostar su cabeza. Él pudiera haber puesto una fábrica o una panadería para haberse hecho rico, pero Jesús no venía. Su propósito no era hacerse rico económicamente. Él venía era a redimir al hombre, y la manera de redimirlo era siendo pobre. Pablo dice en la carta una carta del apóstol Pablo dice que Jesús con su pobreza nos enriqueció. Y era tanto que él viene, sabe que con él, y viene y empieza a enseñar, mire, le dice, mire, no os afanéis por el día de mañana, porque porque cada día tiene su propio afán. No os afanéis porque habéis de comer o de beber, pues Dios tiene cuidado de todos vosotros. Mire, si las aves de los cielos no trabajan y vuestro Padre Celestial ciento tantas las alimenta, ¿no hará por vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Entonces, él empieza a hablar de que tenemos un Padre responsable, porque él cree en la provisión de Dios. Pero para eso Jesús tiene que vivir siendo pobre toda la vida, desde el comienzo hasta el final. Uno lo ve que cuando lo presentan dos palominos. Que cuando lo presentaron en el templo, lo que presentaban los pobres eran dos palominos. Vienen los magos y le regalan, porque no tienen, le regalan para poder estar en Egipto, le regalan. Cuando vuelven a Nazaret, y el papá es uno de los oficios más pobres, era ser albañil o carpintero, como algunos dicen. Jesús, cuando le dice, mire, le dicen, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, él mismo dijo. La túnica que estaba vistiendo el día de su muerte era regalada. La Biblia dice que las mujeres, en el capítulo 8 de Lucas, dice que lo mantenían a Jesús, mantuvieron el ministerio de Jesús muchas mujeres, y lo ayudaban con sus bienes. La sábana que lo pusieron después de muerto era regalada, se la regaló José de Arimatea y Nicodemo. La tumba donde lo enterraron también era prestada, era regalada, ¿no? O sea, lo metieron ahí porque no tenía dónde. Y vemos desde principio a fin que con su pobreza Jesús nos dio el pan cada día, nos pensionó en alimentos. ¿En qué debemos de comer o qué debemos de beber? Él le dijo, mire, vuestro Padre Celestial tiene cuidado de todos vosotros. No os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir, pues Dios tiene. Dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios, y estas cosas os serán por añadidura. Entonces, esa es la parte de la redención. O sea, él desde el comienzo, desde que nació, toda la vida fue pobre por la doctrina de la redención. Era la manera de pagar para que el hombre fuera bendecido, para liberarlo de la maldición que estaba en Génesis, que trabajaras y ganaras el pan con el sudor de su frente. Entonces, así Jesús, con su pobreza, Él nos enriquece. Y por eso hoy podemos decirle, y Él nos enseñó, danos el pan nuestro cada día, porque Jesús ya lo había ganado con su pobreza, y
nos había ganado el pan de cada día y qué vestir y qué comer. Así como los israelitas Dios les proveyó eso en el desierto, así también Dios está dispuesto y está dispuesto a proveernos las cosas que necesitamos para esta vida, a través de la muerte y para la eternidad. También el hombre nació esclavo del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Entonces, para que eso pudiera ser libre, tenía que mantenerse santo. Y no era santo un día. Es difícil, humanamente, como dice, sin la ayuda de Dios, es difícil que uno no peque. Sí es posible dejar de pecar porque Dios dice que Él es el que nos guarda sin caer y sin mancha en el mundo. O sea que Jesús, esa doctrina de la redención hizo que Jesús se mantuviera santo, y no era fácil ser santo desde niño. Yo recuerdo cuando era niño que me decían el santurrón porque yo iba a la iglesia, yo hacía el aseo de la iglesia, y iba todos los días ahora mientras los otros jóvenes y los otros muchachos iban a jugar fútbol. Yo me metí en el templo a orar casi 2 horas al día y entonces me llamaban el santurrón. Imagínense, Jesús dedicado al Padre, pues tenía también persecución en todos los ámbitos, era un niño diferente, o no especial, sino diferente a los demás, pero estaba dedicado y consagrado a Dios todos los días de su vida para poder salvar al hombre de la esclavitud del pecado, para que nosotros pudiéramos, a través de su santidad, nosotros pudiéramos, y a través de su vida, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quería con su santidad que nosotros pudiéramos tener la naturaleza divina, como dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Él quería erradicar de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal, o ese hombre viejo, o ese corazón incircunciso, quitarlo. Y por eso le dice en Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Pero eso no se iba a lograr con un día sin pecar, era toda una vida de consagración y de santidad para lograr que nosotros pudiéramos tener una naturaleza divina y un cuerpo, un hombre nuevo, ser un hombre nuevo. Solo con la santidad de Jesús se podía lograr. Nosotros teníamos un pasado negro, todos tenemos, porque dice, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús venía a recobrar esa comunión que Adán perdió en el huerto. Cuando Adán perdió, o pecó, perdió esa comunión con Dios. Fue de las segundas cosas, o la tercera cosa que Adán perdió, fue la comunión con Dios. No es que Dios se hubiera apartado de Adán, es que el pecado hizo separación entre Dios y Adán, y Adán se alejó de Dios. En la Biblia encontramos que después que el hombre pecó, los hombres perdieron la comunicación y la comunión con Dios por 230 años. Hasta que nació Enós, los hombres volvieron a invocar el nombre del Señor. Así que es muy importante que Jesús venía a que pudiéramos tener no solamente comunicación con Dios, sino comunión con Dios. Hasta perdió la naturaleza, la semejanza que el hombre tenía de Dios, también la perdió en el huerto. Y Jesús venía, y a través de la sangre de Jesús, cuando Jesús muere y dice que derramó hasta la última gota de su sangre, porque salió sangre y agua. Y cuando Jesús expira, se rompe el velo del templo de arriba abajo para permitirnos entrar en el lugar santísimo, que solo una vez al sacerdote en el día de la expiación, el sumo sacerdote podía entrar a hacer expiación por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Pero ahora nosotros todos los días podemos tener acceso a la presencia de Dios, porque Jesús, a través de su carne y de su sangre, abrió y quitó el velo. Ese fue el precio que tuvo que pagar, derramar su sangre y entregar su cuerpo para ser molido, para poder entrar, nosotros tuviéramos entrada en la presencia de Dios y pudiéramos acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida. Hoy lo podemos hacer por medio de la oración.
Es necesario que nosotros aprovechemos ese privilegio que Dios nos da de poder entrar en su presencia. Jesús tuvo que pagar demasiado para que pudiéramos nosotros entrar en la presencia de Dios. De hecho, eso lo hizo porque su sangre estaba limpia, no tenía pecado. La santidad de Jesús es lo que hace posible que sea un cordero sin mancha, sin tacha, ni arruga, ni cosa semejante. Un cordero para el sacrificio, para el holocausto, para la ofrenda de todo quemar, para poder ser agradable delante de Dios. Así que a través de eso es que Jesús nos puede brindar la entrada al lugar santísimo, poder reconciliarnos con Dios a través de su sangre y de su carne. Entonces, esa es si nosotros examinamos eso de la redención, Jesús siempre tuvo que pagar algo, por ejemplo, para que nosotros ya no estemos más desnudos. Jesús tuvo que ser crucificado desnudo para que cuando usted resucite, resucite vestido, mas no desnudo. O sea que Jesús tuvo que pagar eso. Toda la vida de Jesús giró en cuestión de la redención. Sus decisiones, sus obras, todo tuvo que ver para redimirnos. Yo hice un estudio, más o menos son 60 cosas aproximadamente de la que Adán perdió en el huerto y que Jesús la ganó para nosotros nuevamente. Por ejemplo, también él perdió el derecho de ser hijo de Dios y ya se fue constituido hijo del enemigo. Pero cuando Jesús vino al hacerse hijo del hombre, nos dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Puedo decir que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Pero eso también tuvo que comprarlo Jesús. Cuando uno ve la doctrina, la enseñanza es la que debe regir nuestras vidas. No es simplemente un conocimiento de algo, sino debe impactar mi vida de tal manera que debe llevar a que esa enseñanza debe regir mi vida y para que yo tome decisiones radicales en cuanto a mi forma de vivir y cree hábitos para poder agradar a Dios. Si esa doctrina no cambia mi vida, si las enseñanzas no cambian mi vida, de nada sirven, porque debe impactar mi propia vida. Por la necesidad de que nosotros nos pongamos de acuerdo a la enseñanza bíblica o la enseñanza que debe regir mi vida, así como regió la vida de los apóstoles. Por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento, la gente lo llevó a tomar decisiones de volverse a Dios de todo corazón. El convertirse, que vamos a hablar todos estos días de acerca de estas doctrinas, porque nos van a ayudar a vivir una vida en santidad, no es con un propósito. Nosotros generalmente desconocemos el propósito. Yo encontré que en el Antiguo Testamento que había una doctrina que todas las personas le regía, en el caso de los que fueron salvos, le regía una doctrina que era la doctrina de la ciudad celestial. Ellos creían en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y fundador era Dios. Eso lo llevó a que las cosas de esta vida no fueran tan importantes, fueran importantes pero no trascendentales para ellos. Si tenían gracias a Dios, si no tenían también gracias a Dios. Ahí vemos a Job, que es un hombre que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. Él cree en la existencia. Es uno de los hombres que escribe una casa, o sea, en su libro se escribe una casa en el infierno, pero también él sabe que conoce del Redentor y habla de eso y espera que en el día de esto dice, mire, después de que se le quita los hijos, pierde la yunta de los bueyes, los camellos, las ovejas, las vacas, todo eso que él tenía, todos los bienes terrenales se le quitan. Pero él va a poder decir: Dios dio, Dios quitó, y el nombre de Jehová sea bendito.
porque él sabía que había la vida eterna y que esto solamente era, aquí estaba como peregrino y extranjero. Entonces no era tan importante las cosas de acá, pues se pueden tener y en un momento se pueden gozar, pero también se pueden perder. Que eso era transitorio el pasa. La vida por aquí es solamente estamos de peregrinos y extranjeros porque nuestras moradas es el reino de los cielos. Por eso es que cuando si perdían todo eso, como en el caso de Job, no le afectó en su vida para nada el perder los bienes materiales, porque él sabía que había una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. También Abraham tenía esa promesa. Jacob, Isaac, tenían todos la misma promesa y ellos creían en la vida eterna. No era, aunque tenían posesiones aquí, pero eso no era su confianza era que había la vida eterna y que un día iban a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que los confortaba, esa doctrina que ellos tenían tan arraigada, era lo que hacían vivir en función de Dios, los alentaba. Como puedo decirse allá en el libro de los Hebreos, que ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Jesús dijo, miren, no se afanen por las cosas de esta vida. Aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso debía ser nosotros. Hace unos días oí una historia muy bonita. Yo creo que la conté en estos días también y la voy a volver a contar. Me gusta contar las historias y que nos enseñan y nos instruyen. Dice que había un misionero que había trabajado varias veces, varios años, como 30, 40 años en un país extranjero y volvía a Estados Unidos de su trabajo. En esos días llegó también, en ese momento estaba llegando el presidente en un barco que había estado visitando una isla y llegó y toda la gente recibió al presidente. Y eso como si se hubiera ido por un largo tiempo, pero solo con 2 o 3 días, pero la gente salió a recibirlo de tal manera, pero él había pasado tanto tiempo allá como misionero que nadie se acordaba de él, ni la iglesia de donde había salido, ni su pastor, el pastor ya había muerto, y ninguno lo recordaba a nadie, y llegó allí al puerto y nadie salió a recibirlo y se puso demasiado triste, pero triste de verdad. Y entonces él con esa tristeza, porque al presidente le dan bienvenido a casa, señor presidente, y él nadie. Entonces en esa tristeza de que nadie no conocía ni nadie, tanto que había trabajado para el Señor y no había ninguna persona que saliera al menos a recibirlo. Entró en tristeza, pero cuando estaba pensando en eso y estaba triste de que era uno más del montón, escuchó la voz del Señor que le dijo, mire, es que el presidente llegó a su país, a casa, pero tú no has llegado a la casa. Cuando llegues a casa, te vamos a recibir. Y eso le cambió la vida. Pensar en esa casa de los últimos días de años de esa vida de ese hombre cambió totalmente, solo con la doctrina de que había una casa que le estaba esperando en el cielo y que había llegado cuando el Señor nos llame a su presencia, podemos llegar verdaderamente a nuestra casa. Bienvenidos a casa, nos dirán, y habrá gran fiesta en el cielo cuando lleguemos allá, o gran gozo en el cielo. Si solo cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, ¿cómo será cuando llegue un siervo de Dios, regrese y llegue a su casa realmente? Hermanos, muchas gracias. Sabemos que Dios es bueno y que la doctrina debe ser algo, la enseñanza que rige mi vida y que me debe llevar a tomar decisiones radicales. Y debo vivir en función de esa doctrina. Así que no es una enseñanza más. Debe tomar decisiones. Así como Jesús toda su vida le llevó a vivir en función de la doctrina de la redención y en función de la doctrina de la salvación. Todo lo que hizo fue para salvarnos y redimirnos. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús. Que las enseñanzas que Él nos dio
transformen nuestra vida y rijan nuestra vida en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando en esta hora y dándole gracias a Dios por esta clase. No sé cuánto me queda. 14 minutos. Bueno, espero que, aunque hoy fue más cortica la clase y fue muy rápida. ¿Hay preguntas? Bueno, entonces preguntemos y oremos y preguntas. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este día y por esta enseñanza que tú nos has dado, que Jesús ganó tantas cosas para nosotros que aún ignoramos, Señor, lo que Jesús realmente para salvarnos de la condenación del infierno tuvo que hacer, y para redimirnos de la esclavitud, no solamente del pecado, sino del reino de las tinieblas, y trasladarnos al reino de su amado Hijo, para que nosotros pudiéramos ser una nueva criatura y tener el derecho de ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios, y ser engendrados por Dios y concebidos por el Espíritu Santo. Todo lo que tuvo que Jesús haber hecho durante, no solamente en su muerte, sino durante toda su vida para lograrlo, Señor. Muchas gracias por tu Hijo, por la dedicación, por esas enseñanzas que rigieron la vida de Jesús. Te damos gracias, Señor, que lo llevó a tomar decisiones radicales para salvarnos de tan grande muerte y salvarnos de tan grande esclavitud. Señor, gracias a ti, oh Dios mío, porque por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Desde ese le costó mucho a Jesús, desde la cabeza hasta los pies fue herido. El Señor, le arrancaron su cuero cabelludo, Señor, le arrancaron la barba, también lo azotaron, Señor, y lo clavaron, y todas esas heridas y esas llagas se unieron para formar una sola grande llaga, que por esa llaga nosotros ya fuimos sanados hace 2000 años, porque Jesús compró nuestra sanidad. Y por eso te pido en este día que tú seas sanando todos los enfermos en el nombre de Jesús. Que con la pobreza de tu Hijo Jesús, que Jesús ya pagó, Señor, nos des el pan de este día, por favor, y que no tengamos necesidad de ninguna cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Que con la sangre preciosa de Jesús y toda la vida de Jesús, que nos salvó de la condenación del infierno, hoy nos perdones y nos salves de tan grande muerte. Perdónanos, Señor, y lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, y sálvanos del infierno y de la muerte, porque para eso tú lo enviaste, para evitar la condenación en el infierno. Señor, ten misericordia de nosotros, y también, Señor, te rogamos hoy que tengas misericordia y por todas las personas que han perdido un familiar, que tenga misericordia, Dios los consuele, los ayudes, y que erradiques de una vez y para siempre, Señor, este virus en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que habitamos bajo la sombra de tus alas, y Jesús pagó para que nosotros ya estuviéramos bajo la protección del Padre, bajo el cuidado de Dios, en el nombre de Jesús. Por eso dice que ninguna plaga tocará nuestras moradas, porque habitamos bajo tu sombra de tus alas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, a que las enseñanzas rijan nuestra vida y nos lleve a tomar decisiones radicales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pregunta número 1. Dice así. Nidia Cruz pregunta: Pastor, buen día. ¿Jesús se hizo pobre o fue pobre desde que nació? Repita la pregunta. Preguntan que si Jesús se hizo pobre. Bueno, ¿Se hizo pobre o fue pobre desde que nació? Jesús fue pobre desde que nació. Esa es la respuesta a la hermana Nidia, que pregunta que si Jesús nació pobre o se hizo pobre. Nació pobre Jesús. El que se hizo pobre fue el Verbo, al despojarse de su deidad y todo eso, y nacer a través de la Virgen María. El que se hizo pobre fue el Señor, el Verbo, pero Jesús toda la vida fue pobre. Muy bien. Margot pregunta: ¿el Espíritu Santo es lo mismo o igual que el Espíritu de Dios? Pregunta la hermana Margot que si el Espíritu de Dios es igual al Espíritu Santo. Sí, es igual. En el Antiguo Testamento se le nombraba el Espíritu de Dios, y en el Nuevo Testamento se le dio el nombre de Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu.
es parte de la deidad. O sea que en la deidad tenemos al Padre, al Creador y Padre, que fue Padre desde que nació Jesús, cuando engendró a Jesús, se convirtió en Padre. Dios se convirtió no solamente en el Creador, sino en Padre de Jesús y posteriormente Padre de todos nosotros, porque nos engendra. Y el verbo que antes no se conocía hasta que Juan el apóstol nos dice que nos da la enseñanza que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos da a conocer la existencia del verbo. Antes se creía que Dios, el Creador, y que el Espíritu Santo se, se, se veían, pero no, o sea que era un Dios dual, no se conocía la existencia del verbo, hasta que no vino Juan y habló de que el verbo se había hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice en el primer capítulo de Juan. Pero también tenemos al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo que forman parte de la deidad. Pero los tres hacen a Dios, a Jehová lo hacen, la unión de los tres hacen al único Dios verdadero que se llama, nuestro Dios se llama Jehová. En el Antiguo Testamento es Jehová y sigue siendo Jehová, aunque en el Nuevo por cambio del idioma le dicen Teos o Dios, que es lo mismo. Armando Espitia Roa pregunta, ¿los dos juicios serán al mismo tiempo? Bueno, vamos a hablar de los juicios al final. Sí, en el día de juicio final, según las escrituras, o el día del juicio, digamos que es el día de juicio, donde el Señor se sienta en su trono, el Señor Jesucristo se sienta en su trono y pone a los salvos a la derecha y a los no salvos a la izquierda. Al uno lo llama ovejas y a los otros lo llama cabritos. Entonces ahí es donde va a hacerse el juicio. Primero va a hacer el tribunal de Cristo para recompensa a las ovejitas de acuerdo a lo que han hecho después de ser salvos, serán recompensados de acuerdo a lo que cada uno hizo para bendición, para darle galardones o premios o para no darle nada, porque si no hizo nada pues no le va a dar nada. Pero también después de que se hace el tribunal de Cristo, también se hace el juicio del gran trono blanco. Entonces, si es en el mismo día se hacen los dos juicios, el juicio del tribunal de Cristo para recompensa y el juicio del gran trono blanco para condenación. Aquí pregunta nuevamente ¿se negó a ser rico Jesús? O sea, ¿se negó él a ser rico? Se negó, no, era pobre, fue pobre toda la vida. Pero si uno pudiera ver, es que Jesús no venía para hacer riquezas, por eso es que le dice es que venía, fue pobre y toda la vida fue pobre, porque era parte del propósito para podernos enriquecer a nosotros. Hubiera podido hacerse rico, sí, pero no era su propósito, no era la finalidad con la cual él venía de hacerse rico, porque con esa sabiduría que Jesús tenía, podía haber sido una persona muy pudiente, podía montar un negocio, podía hacer muchas cosas con la sabiduría y la inteligencia que tenía, podía haber hecho mucho dinero, pero Jesús no venía a eso, venía a redimirnos y a salvarnos de la condenación del infierno. Ese era el propósito de su existencia, no era hacerse rico. Dice, pastor, si una persona cristiana se separa y se queda solo, ¿no pierde su salvación? Bueno, en cuanto al divorcio, Dios dice que aborrece el divorcio y el repudio. O sea que Dios no nos llamó para que nos separásemos. Pero en un momento que una persona, porque ya de verdad es difícil y en alguna circunstancia, o la persona no quiere vivir más con él, la persona inconversa ya no puede, porque no quiere vivir más con la persona y se separa, dice que ese sin casar. Entonces, o sea, no se vuelva a casar, no va a perder su salvación. Pero es que hay veces por causa de ser discípulo, verdadero discípulo de Jesús. Jesús dijo, mire,
El que no deja padre, madre, mujer, en un momento dado que la mujer lo abandona por causa de ser creyente, pues pierde su mujer, pero no pierde la salvación. O puede perderlo todo, como en el caso de los apóstoles después de la persecución, fueron esparcidos y lo perdieron todo y lo dejaron todo por causa del Señor. Eh, pues no se va a perder. Si se pierde en un momento la mujer no quiere vivir con él más y lo abandona, pues quédese para agradar a Dios y sírvale a Dios. Pero no se puede volver a casar porque cometería adulterio y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, aquí hacen algunas preguntas que no son del tema. ¿Quiere contestarme? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos Faltan antes de 3 que? minutos para las 10. Porque ahorita el vecino a las 10 en punto, él empieza a trabajar. Gracias a Dios por nuestro vecino, sigamos orando por él. Y démosle gracias a Dios porque él nos respeta este tiempo. eh, de las 9 a las 10 de la mañana, ustedes notan que no hay ruido, pero a las 10 en punto ya empieza a haber ruido porque el vecino empieza a trabajar. Gracias a Dios por nuestro vecino. Sí, sí podemos contestar la Una más. última. Sí, una más y ya. Venga, ¿cuál es? ¿Cuál se Bueno, puede ser esta. No sé. No sé cuál de las tres es Bueno, digamos esta. Pastor, cuando dice que Juan era grande delante de los cielos, delante de Dios, pero luego Jesús dice que es el más pequeño en el reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, no es que mientras las personas dice que el más grande de todos los profetas fue Juan el Bautista, de todos los que han existido, mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que el rey David, fue Juan el Bautista, porque era el encargado de preparar el camino para el Señor. Dice que es el más grande de todos los profetas, fue Juan. Aquí en la tierra es el más grande, pero comparado con una persona ya que ha estado está en el reino de los cielos, es pequeño. Porque los que están allá ya están asegurados, los que están aquí todavía están en riesgo. Entonces, por eso es que dice que comparado con uno de los reinos de los cielos es pequeño. Porque el que está allá ya está con el Señor, está bien, está en la presencia de Él y ha sido salvo. En cambio, el que está aquí todavía tiene riesgo de perderse. Bueno, acá vamos a contestar una más y ya. ¿Cuál es la abominación desoladora a la que se refiere Daniel? Ah, ese es el anticristo. Cuando en el Antiguo Testamento hubo un Antíoco Epifanes IV, se llama. Este hombre sacrificó una cerda en el altar, o sea, en el templo del Antiguo Testamento, sacrificó haciéndose abominable. Sabían que las cerdas son una abominación a Dios, entonces él sacrificó en el templo una marrana, según me cuenta porque yo no lo vi. Entonces a eso se le llamó la acción. En el caso del Nuevo Testamento, cuando venga el anticristo, también va a restablecer los sacrificios y él se va a sentar como si fuera el Señor. Entonces, por eso dice la abominación desoladora del que habló el profeta. A eso se refería al sacrificio del Antiguo Testamento y ahora al anticristo también se le llama así. Hermanos, muchas gracias. ¿Qué? Dicen aquí mi hija me está diciendo que hay un evento de la iglesia de Ibagué, de Coa Ibagué, que va a hablar sobre los yo soy de Jesús. Entonces está el 20, 21 y 22 de abril a las de, no dice a qué horas, en seminario en vivo, pero dicen que tienen que inscribirse. Entonces va a ser por Zoom, ¿sí? Entonces, entonces, si alguien quiere conocer más acerca de los yo soy de Jesús, escríbase ahí hay un teléfono de WhatsApp, entonces escríbase por ese medio. Entonces, ahí estará la iglesia de Ibagué compartiendo con este seminario. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos la próxima
en la próxima transmisión mañana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias, Dios los bendiga.